no hay dudas, entonces vamos a comenzar la clase de hoy. Hoy vamos a trabajar el intersubjetivismo. ¿Se recuerdan que en las clases anteriores vimos estos dos elementos? La filosofía tiene dos grandes corrientes dependiendo de estos dos elementos fundamentales. Uno es la idea, la abstracción que logramos a partir del pensamiento, que también se le denomina espíritu o conciencia. Es algo abstracto. Es cuando de la realidad abstraemos algo. Y la materia. La materia es aquello que existe independientemente de nuestra conciencia. Es algo que vemos, sentimos. O sea, que está en relación con nuestros cinco sentidos o alguno de nuestros sentidos, ¿verdad? Materia es de la que estamos constituidos los seres humanos, los animales, las plantas, todo. Pues bien, estas son las dos grandes áreas que tienen relación con la filosofía. Y decimos que el idealismo es una postura filosófica que afirma la preeminencia de la conciencia sobre la materia. O sea, que es más importante la idea, el raciocinio, que la materia. El idealismo plantea que la realidad es una creación de la mente. Nosotros solo comprendemos que es real aquello sobre lo cual podemos pensar. El idealismo plantea que el conocimiento tiene su origen en la mente, en el sujeto pensante. La materia y el mundo exterior solo se convierten en conocimiento hasta que la mente los convierte en tales. Para conocer la realidad, según el idealismo, el cerebro es más importante que la materia en sí misma. El idealismo desconfía de que nuestras ideas solo sean un reflejo fiel de una supuesta realidad externa, ¿verdad? Según el idealismo, no podemos tener acceso directo a la realidad. Y porque cada persona tiene una forma distinta de percibir la realidad. La dimensión noceológica del idealismo nos dice que el conocimiento tiene su origen y principal aporte en el cerebro humano. O sea, el conocimiento no, según el idealismo, no es algo que proceda de la materia, no, sino que se origina en mi cerebro. El mundo exterior no puede llegar a conocerse tal como es. Es la mente la que construye las ideas a partir de lo que percibe del mundo. La dimensión ontológica dice que el ser, la materia, es una creación del pensamiento. Ese es, digamos, el punto central del idealismo, que el ser, la materia, es una creación del pensamiento. Y ahí es donde ustedes ven que empata con lo que nos plantea la religión. El ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué es Dios? Dios es una idea. El ser, la materia, significa primariamente ser dado en la conciencia,
ser contenido en la conciencia. Y es donde decimos en términos prácticos, en el animal que veo, gato y no perro, se origina en el cerebro y no en la cosa en sí. Porque según esto, el gato no sabe que es gato. Ahora veamos qué es lo que nos dice el materialismo. La filosofía materialista afirma la preeminencia de la materia sobre las ideas. Ven, es lo contrario del idealismo. El pensamiento, la conciencia, la idea de Dios son producto de la materia y su evolución. La definición de materia comprende todos los entes, o sea, todo lo que existe y es científicamente observable, como la energía, fuerzas y la curvatura del espacio. Algunos autores hablan de fisicalismo, porque enfatiza en lo físico, sea materia o energía. Fisicalismo sería entonces entender que lo que existe es la materia, ustedes, yo, un vehículo, un gato, un perro, una planta, un árbol, eso es lo que existe. Y a partir de la materia es que producimos ideas. El materialismo plantea el carácter evolutivo, dinámico, histórico de la materia. ¿Qué significa esto? Que la materia no es estática. La materia está en constante evolución. La materia está en constante cambio, en constante transformación. Ustedes o yo somos seres humanos, pero no somos estáticos, porque evolucionamos en términos de pensamiento y también evolucionamos en términos físicos, en términos de organismo. Yo no tengo el mismo organismo que tenía cuando nací o cuando tenía 10 años. Ha evolucionado, ha cambiado. Lo mismo sucede con ustedes. Eso es el carácter evolutivo, dinámico, histórico de la materia. El ser humano, como producto más desarrollado de la evolución permanente, se convierte en sujeto consciente de la vida. La materia está en constante cambio. La dimensión nociológica del materialismo nos dice la posibilidad de construir conocimientos objetivos. Objetivos quiere decir que existen a partir de la materia. La verdad de una realidad depende de lo que ésta sea en sí misma y no de lo que la mente piense. Porque yo puedo pensar en muchas cosas, pero en última instancia, lo que define algo es la materia en sí misma. Si el gato pesa 10 libras, no depende de mi pensamiento, sino que el gato efectivamente pesa 10 libras. ¿Y cómo lo compruebo? Con una pesa. ¿Ven? Es una cuestión práctica. O sea, el gato no está en función de que pese 10 o 15 libras, porque yo así lo pienso. No. Para comprobar tenemos que pesar al gato, porque el gato es una existencia en sí misma. La dimensión ontológica. La realidad se compone exclusivamente de materia. Y eso es una cuestión práctica, estimados alumnos. Porque si ustedes ven alrededor de ustedes, ¿qué es lo que ven? ¿Ven ideas? No, porque las ideas son invisibles. Lo que ven es materia. ¿Qué es lo que ven ustedes alrededor? ¿Ven paredes? ¿Ven escritorios? ¿Ven casas? ¿Ven gente? ¿Sienten el aire? Todo eso es materia. Y toda esa materia es capaz de transformarse. La realidad comprende todas las entidades materiales interconectadas entre sí. El materialismo asigna a las ideas una función fundamental en la vida social, porque las ideas son las que nos permiten comprender lo que existe. Pero esas ideas, ¿de dónde proceden? De la materia. Bueno, estas son las dos grandes líneas
que hemos visto hasta el momento, ¿verdad? Entonces, vamos a entrar a ver qué entendemos por intersubjetivismo. A mediados del siglo XX, cobró fuerza una tercera opción filosófica. Es materialista en su aspecto ontológico, pero se aparta del materialismo y el idealismo en el plano epistemológico. ¿Qué significa que se aparta en el plano epistemológico? O sea, se aparta de ambos en el plano de la fundamentación teórica. Además, planteó la existencia de un mundo que percibe como independiente de nuestras descripciones y como el mismo para todos nosotros. O sea, ese mundo existe independientemente de nosotros. Ese postulado significa que la realidad material es anterior e independiente de la conciencia humana. ¿Qué significa eso? Bueno, que ustedes perciben la realidad independientemente si piensan en ella o no. Anterior, porque ustedes, digamos, una carretera, un paisaje, existe independientemente de si ustedes pensaron en él o no, ¿verdad? O sea, la realidad no está en función de que ustedes la piensen, es anterior. Ahora bien, en el plano nociológico, Habermas niega la posibilidad del conocimiento objetivo. Y ahí es donde se acerca al aspecto idealista. Porque recuerdan que dijimos que el idealismo dice que somos incapaces de poder percibir las cosas, la materia, porque cada persona tiene una forma particular de verlas. Incluso por medio de los instrumentos y técnicas desarrollados por la ciencia. Porque cada uno de nosotros percibe la realidad dependiendo de nuestras experiencias anteriores. Depende mucho también, por ejemplo, del factor educativo, del factor religioso, del factor de sexo, o sea, de género, ¿verdad? Vamos a percibir las cosas de diferente manera. Eso es lo que nos dice Habermas. El concepto de intersubjetividad fue enunciado por el filósofo alemán Edmund Husserl, fundador de la fenomenología. La intersubjetividad se origina de dos términos, de origen griego. Fenómeno, que significa fenómeno, y logos, estudio o ciencia. O sea, el estudio de los fenómenos. La, la fenomenología, o sea, el estudio de los fenómenos también es el estudio del mundo en tanto se manifiesta directamente en la conciencia. Se recuerden, cuando hablamos de conciencia estamos hablando de raciocinio, estamos hablando de pensamiento. Y es en el pensamiento donde percibimos el mundo. Estudia los fenómenos tal y como se experimentan en forma consciente, lo más libre de teorías y suposiciones sobre su origen. O sea, es una cuestión práctica. La realidad existe ahí, independientemente de cómo se percibe en términos teóricos. El intersubjetivismo describe las vivencias y aclara el sentido que nos envuelve en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, estudia las estructuras de las conciencias, de la conciencia, desde la perspectiva de la persona que las experimenta. Esto significa que si hablamos de la perspectiva de la persona que las experimenta, cada persona tiene una forma particular de percibir la realidad. Ustedes tienen una forma particular de percibir la realidad diferente a la mía, por la edad, por el sexo, por la educación. Y lo mismo va a suceder entre ustedes y sus padres, o sus abuelos, o sus hijos.
¿Ven? Tenemos estructuras de conciencia diferentes y cada una de ellas la percibimos de manera diferente. Para Husserl, toda conciencia es conciencia de algo. O sea, tenemos conciencia de algo, de la existencia. Nuestra conciencia reconoce la existencia de otras conciencias en una experiencia que se origina en la coexistencia. Vamos a ir aclarando esto. La intersubjetividad, entonces, implica la consideración del pensamiento del otro en la elaboración de los conocimientos del sujeto. Les explico. Cuando hablamos de intersubjetividad, es porque estamos hablando de que existe mi pensamiento, ¿verdad? Y existe el pensamiento de ustedes. Cada uno tenemos una forma particular de percibir la realidad, el mundo. Y eso no solo sucede entre nosotros, sino sucede entre muchas personas. Diríamos que cada cabeza es un mundo. Cada persona tiene una forma subjetiva de percibir la realidad. Y si unimos todas esas subjetividades, ¿qué es lo que tenemos? La intersubjetividad. En otras palabras, cuando hablamos de intersubjetividad, es porque estamos hablando de una serie de subjetividades, una serie de pensamientos. Por ejemplo, ¿cómo percibimos la crisis política que vive actualmente Guatemala en función de las elecciones? Cada uno de ustedes tiene una forma particular de visualizarla. Yo tengo la mía. Y si nos ponemos a discutir qué es lo que está sucediendo actualmente en Guatemala, vamos a percibir diferentes formas de enfocar. No vamos a tener una sola perspectiva, solo que fuéramos una misma persona todos. No, somos diferentes personas. A eso es a lo que podríamos llamar una intersubjetividad en torno a la crisis política que vive Guatemala. A ver, ¿comprendieron esto, estimados alumnos, o se los explico de otra manera? Sí, licenciado, si lo pudiera explicar de otra manera, se lo voy a agradecer. Vamos a ver. ¿A usted le gusta el reggaetón, estimada alumna? La verdad, no, licenciado. A ver, ¿a quiénes les gusta el reggaetón? Nadie dice nada. Pues no les voy a decir que si es bueno o no. ¿O a quién les gusta la música de Peso Pluma? Algunos me van a decir que es una música excelente. Otros me van a decir, es una cochinada. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que cada uno de nosotros tenemos una forma particular de percibir la música de Peso Pluma, ¿verdad? No todos tenemos el mismo gusto musical. ¿Comprende? Entonces eso quiere decir que nuestra comprensión de la música de Peso Pluma pasa por la forma en que percibimos cada uno de nosotros la música de Peso Pluma. Entonces, si nos ponemos a analizar la música de Peso Pluma o de El Conejo Malo, vamos a tener diferentes enfoques. Pues eso es intersubjetividad, porque cada uno de nosotros tenemos una subjetividad para percibir esa música. ¿Hoy sí comprenden, jóvenes? Sí, licenciado, muchas gracias. Bueno, eso es intersubjetivismo. O sea, por eso es que Habermas dice que no podemos tener una idea particular de la realidad, porque cada uno de nosotros percibe la música del Conejo Malo o de
o de Peso Pluma de diferente manera. ¿Y por qué la percibimos de diferente manera? Porque va a depender mucho de nuestra formación musical, de nuestra educación, de qué es lo que nos dice la familia, qué es lo que nos dicen los amigos. Entonces, eso va conformando formas de pensamiento diferentes. A ver, ¿alguien levantó la mano? Por favor. Sí, solo con una pregunta. El intersubjetivismo no está relacionado ni con el materialismo ni con el idealismo. Digamos que plantea una tercera opción. Ya, y El- el idealismo, hablábamos de que era una idea, sí, sí. Y esto también es o un pensamiento, el intersubjetivismo. sí, ¿En lo qué que área? sucede. Sí. Sí, el intersubjetivismo lo que nos plantea es una tercera opción en la cual uno dice, bueno, la realidad existe, es real, no la podemos negar. Ahora, la percibimos de diferente manera. Las ideas que tenemos nos llevan a que veamos la realidad de diferente manera. Por eso les ponía el ejemplo de Peso Pluma. A mí, por ejemplo, en lo particular no me gusta la música de Peso Pluma y tengo mis razones por qué no. Pero hay gente que le fascina. Si no, no sería un músico famoso, exitoso, ¿verdad? Entonces, podemos empezar una discusión en torno a la música de Peso Pluma. Pero al hacerlo, vamos a ver que existen diferentes personas con diferentes ideas. Cada idea es una subjetividad. Entonces, al conjunto de subjetividades, al conjunto de pensamientos, le llamamos intersubjetividad. De esa manera comprendemos el mundo. ¿Estamos ahí? Sí, Lick, muchas gracias. Licenciado, disculpe, ¿esa es una manera de enriquecer el conocimiento a nivel social o a todo nivel? Sí, claro, claro, pues de hecho, cuando usted discute con una persona, nunca va a tener la misma idea. Y el conocimiento se enriquece a partir de escuchar opiniones contrarias. Qué feo sería que todo el mundo pensáramos igual. La palabra está compuesta por el sufijo inter, que significa relación entre. Y la palabra subjetividad se refiere a conciencia, pensamiento, raciocinio del sujeto. ¿Ven? Eso quiere decir relación entre pensamientos, relación entre conciencia, relación entre sujetos. En la subjetividad, actividad mental de un individuo influye su temperamento, sus convicciones, sus motivaciones personales. Es igual como que habláramos de fútbol, ¿verdad? Y no nos vayamos al fútbol nacional, vayámonos al fútbol europeo. A mí me gusta el Barcelona, no, a mí el Real Madrid. No, yo prefiero de la Liga Premier. No, yo mejor prefiero a los italianos. No, a los alemanes. ¿Ven? Esos son subjetividades diferentes. La conciencia que se tiene de las cosas desde el punto de vista propio, que se comparte colectivamente en la vida cotidiana. Entonces, la intersubjetividad sería, por tanto, el proceso de compartir nuestros conocimientos con otros seres humanos. Fíjense que, vean, eso es fundamental. Ahí está la esencia de la intersubjetividad. La intersubjetividad sería el proceso de compartir nuestros conocimientos con otros seres humanos. Repito, la intersubjetividad sería el proceso de compartir nuestros conocimientos con otros seres humanos. ¿Les queda claro? Según Schutz,
El intersubjetivismo es un proceso básico para la coordinación social y la comunicación. Se desarrolla en las actividades sociales compartidas en contextos históricos y culturales. En las interacciones se produce el tránsito de la subjetividad. ¿Cómo existe la subjetividad? A partir de experiencias, ¿verdad? ¿Cómo he ido yo construyendo mi gusto musical? Bueno, el gusto musical no se construye de la noche a la mañana. Se construye a partir de las experiencias que he tenido con diferentes tipos de música. Y en algún momento me voy a quedar con un tipo de música. O de repente digo, no, a mí me gustan todos. Ah, sí, le gustan todos. Pero hay una en particular que le gusta más. La intersubjetividad se expresa no solo en la conciencia, sino en los gestos, en la corporalidad del sujeto. Por ejemplo, si ponen ustedes a su abuelita a escuchar música reggaetón, no solo no le va a gustar en términos mentales, sino que se va a sentir incómoda. Y van a ver que, ay, no, yo no quiero oír eso. No, no. Y los gestos, ¿verdad? Eso es la esencia de la intersubjetividad. En cambio, un chavo se va a poner a bailar incluso. Ahí son los gestos, la corporalidad. O un cuadro, una pintura. Una persona muy versada en cuestiones pictóricas le va a fascinar una pintura y va a sentir placer de verla. Pero otra persona te va a valer madres porque no sabe de pintura. Es justamente a partir de la intersubjetividad que se construye la subjetividad. Se llama relación intersubjetiva al vínculo que se establece entre dos o más personas. Se generan procesos dinámicos de percepción de la realidad, conciencia y conocimiento. Se usa este término cuando se refieren a sujetos específicos. Nuestra identidad está tejida. Cuando hablo de identidad es cómo nos percibimos nosotros desde nuestro nacimiento, por nuestras interacciones con un mundo lleno de sujetos y objetos. La intersubjetividad define que los seres humanos son sujetos pensantes, capaces de tomar en consideración el pensamiento del otro. Nosotros estamos construidos a partir de cómo se percibe el mundo en mi familia, igual en el caso de ustedes. Y cuando nos enfrentamos con otras personas, cada uno va a tener una forma particular de percibir el mundo, porque así se lo enseñaron en la familia, en la escuela, en la iglesia, en su entorno social. Significa que la experiencia humana no es la de un individuo aislado del mundo, sino que se construye a partir de la relación con otros. Fíjense que eso es muy importante. La conciencia que yo tengo del mundo no la construí yo solito, porque eso es imposible. El ser humano es un ser social. Por lo tanto, la idea que yo tengo del mundo, de la música, del teatro, del arte, de los animales, va a depender de cómo me criaron a mí, de cómo me enseñaron en la escuela, cómo lo percibe mi grupo social. Entonces yo voy a ser un producto social y de esa manera voy a entender la realidad. Y lo mismo sucede con cada uno de ustedes, estimados alumnos. La intersubjetividad es una percepción de la subjetividad de otro en la relación con otro. La subjetividad de la percepción se expresa dentro de una intersubjetividad con otros individuos. Según Habermas, el mundo es percibido e interpretado de formas distintas desde la perspectiva de individuos y grupos distintos. Ustedes, por ejemplo, fíjense que ahorita en el salón de clases habemos 76 personas.
¿Todos tenemos una misma forma de ver el mundo? No, lo vemos diferente. En términos religiosos, en términos educativos, en términos de lo que ustedes quieran. ¿Y cómo se han formado cada uno de ustedes? En su entorno social. No podemos acceder en forma directa al mundo, sino que lo hacemos a partir de nuestra realidad social. Eso significa que todo lo que conocemos se expresa por medio del lenguaje. Solo podemos identificar en la realidad aquello de lo cual ya poseemos un nombre o una palabra para nombrar. Ustedes conocen que es un gato, ¿verdad? Conocen que es un perro, conocen que es un alacrán. Pero en última instancia, el alacrán, el gato, el perro, son construcciones sociales, porque la gente así la ha llamado. Cuando ven ustedes a un alacrán, dicen, ese es un alacrán. Pero también se le puede haber llamado de otra forma. Se puede haber llamado Jojo o Lulú. ¿Por qué se le llama alacrán? Porque en términos sociales así se decidió que se le llamaba. Por eso dice, solo podemos identificar en la realidad aquello de lo cual ya poseemos un nombre, una palabra para nombrarlo. Se deduce que el conocimiento de la realidad está condicionado por el lenguaje que conocemos nosotros. El lenguaje tiene esencia social, porque es compartido en comunidad. El español, por ejemplo, sabemos hablar español, pero ¿qué sucede si yo vengo aquí a hablarles en inglés o en chino? No me van a entender, porque esos idiomas pertenecen a otra realidad. La naturaleza social del lenguaje se origina gracias a que éste requiere de consensos para ser válido. El español aquí es consenso porque todos hablamos español. Así cobra sentido la naturaleza intersubjetiva del conocimiento. O sea, usamos el español para comunicarnos. Ese es un código, un vehículo lingüístico que nos sirve para comunicarnos en forma intersubjetiva. ¿Por qué en forma intersubjetiva? Porque se recuerdan que dijimos que intersubjetivo quiere decir las subjetividades de todos los individuos que entran en el proceso de diálogo. A través del lenguaje se transmiten los conocimientos de la naturaleza, las cosas y la sociedad. Podríamos decirlo, a través del español es que transmitimos los conocimientos del derecho, de la filosofía y de la sociedad. Bueno, hasta ahí llegamos. A ver, ¿tienen dudas, jóvenes? Por el momento no, licenciado. Bueno. Licenciado, perdón, buenas tardes, doctor. Acerca de los Sí. de que debe existir consensos válidos, o perdón, consensos para que el lenguaje sea válido, entender. Mire, consenso que no necesariamente con todo tenemos que tener consenso, porque si usted tiene una forma de percibir el reggaetón, yo tengo otra, no hay necesidad de que haya consenso. Consenso quiere decir que vamos a usar un mismo código lingüístico. El español, por ejemplo. Ese es un consenso entre usted, los demás alumnos y yo, porque nos comprendemos. Por eso le digo, si yo vengo aquí y les vengo a hablar en, qué sé yo, en ruso, ¿hay consenso ahí? No, ustedes van a protestar, porque no entendemos. Gracias. Me refiero a consenso cuando usamos un código lingüístico de comunicación. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más, jóvenes? Bueno, si no hay más, pues les agradezco la atención a la clase y nos estamos viendo la próxima semana. Les deseo feliz fin de semana. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado.